El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez fue Jesús a Nazaret, su tierra, acompañado de sus discípulos, y cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos al oírlos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde habrá sacado este hombre todo eso? ¿Quién le habrá dado tanta sabiduría y semejante poder como tiene en las manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el amigo, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No viven sus hermanas aquí entre nosotros? Y no podían creer en él. Jesús entonces les dijo: solo en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa, se quedan sin honores un profeta. Y no pudo mostrar allí su poder, fuera de curar a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y le extrañaba la falta de fe de aquella gente. Entonces se puso a recorrer los pueblos de los alrededores, enseñándoles. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tomen asiento, queridos hermanos. Y la liturgia de la palabra de Dios tiene un mensaje hoy hermosísimo, ¿sí? Para todos y cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo nos advierte, ¿sí?, de algunos aspectos, ¿sí?, que todos y cada uno de nosotros debemos tener pendiente, presente, y que de una u otra forma también en algunos momentos de nuestra vida nos pueden llegar a incomodar, ¿sí? Y estoy hablándoles a ustedes de la increencia, ¿sí? La gente, ¿sí?, en el tiempo de Jesús también no creían en él, ¿sí? Y Jesús lo experimenta, lo vive en su propia carne. Él toma la decisión de ir a su tierra natal, ¿sí?, de ir a su pueblo. Y cuando llegó allí, la gente no creyó. Y el Señor quedó admirado de la falta de fe de ellos. Sí, de la falta de fe de ellos. Y la increencia es algo que en algunos momentos de nuestra vida pues nos incomoda. Sí, porque a veces uno quiere que la gente crea como uno cree, uno quiere que la gente actúe como uno actúe, uno quiere que la gente tenga el corazón generoso quizás como uno lo tiene. Y hay un gran misterio. La respuesta a Dios, queridos hermanos, es personal. ¿Por qué? Porque Dios quiere ciertamente que todos nos salvemos, ¿sí? Dios quiere que todos y cada uno de nosotros nos salvemos. Pero la salvación es personal, ¿sí? La salvación es personal. O sea, nosotros como seres humanos podemos ciertamente interceder. ¿Para qué? Para que otros se conviertan, ¿sí? Y es lo que nosotros hemos visto en la vida de los santos. Mayor ejemplo, dirán ustedes, pues el Padre siempre nos saca a Santa Rita, Rita de Casia, ¿sí? Ella estaba casada, ella se casó ilusionada pensando que ese era el príncipe azul, y lo fue, ¿sí? Y lo fue. Fue un hombre, o sea, que a pesar de un contexto cultural respondía a unas tradiciones. Y la tradición era ¿cuál? Que habían pugnas entre familias, y entre familias los varones pues tenían que... ¿No? Tenían que pelear, tenían que luchar, ¿sí? Tenían que luchar entre las familias, ¿sí? Tenían que luchar entre las familias. Mira, yo sí que golpeaba. Bueno, él la golpeó, él logró abofetearla en algunas oportunidades, ¿sí? Pero no era ese el sentido. O sea, el sentido era que las familias, o sea, tenían como una jerarquía, ¿sí? Era, sí, en el tiempo de los caballeros, de ese tiempo de guerreros, y tenían que luchar, y era una cultura, o sea, era algo tradicional, ¿sí? Era una tradición para ellos, ¿sí? El tener que luchar por mantener el poder, ¿sí? Por mantener el dominio, ¿sí? Y bueno, esta chica pues se casa ilusionadísima con este hombre, ¿sí?
Y bueno, cuando ella en la medida en que como comienza a transcurrir su vida matrimonial, pues se da cuenta que habían cosas oscuras en él, ¿sí? Que habían cosas oscuras. Y lo que a ella le cautivó fue que ella iba a un lugar a orar. Era un lugar a la orilla de un riachuelo, ¿sí? Y el man ya le había echado también como el ojo porque la veía que ella se escondía entre la selva, entre el monte, ¿sí? Y él ya le había echado el ojo, ¿sí? Y a ella le mató un hecho de que viene un hombre que traficaba o vendía pajaritos, ¿sí? Y él cogió las jaulas y les abrió las puertas a los pajaritos y le dijo que no estaba bien tenerlos prisioneros, que ellos habían nacido para ser libres. Y eso a ella le cautivó su corazón, o sea, al ver la nobleza de ese hombre que no quería ver a los pajaritos allí encerrados, sino que los quería ver pues en libertad, ¿sí? Y pues la enamoró, o sea, la terminó de cautivar y ella se enamora, o sea, se casa con él, a pesar de los intentos de querer ser religiosa. Pero no quiero alargarme, lo que quiero llegar a la conclusión es que ella lo único que supo que tenía que hacer era orar por su esposo y le pedía a Dios que sus hijos no llegasen a probar el pecado, ¿sí? Y pues el Señor le escuchó. Y el esposo abrió su corazón, ¿sí? Y uno lo dice, pues para el mundo tarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tomó la decisión de arrepentirse, de revertir su vida, su propio hermano lo mató. Porque dijo que entre su familia no podía haber un cobarde, ¿sí? No podía haber un cobarde, que prefería matarlo antes de que vivieran el desprestigio de saber de que en su familia había un cobarde. ¿Sí? Y lo mató, porque él se negó a seguir haciendo lo que venía realmente haciendo, pero aceptó, o sea, realmente que lo que estaba haciendo pues no estaba bien, ¿sí? Y abrió su corazón a Cristo, ¿sí? Abrió su corazón a Dios. Entonces, en la vida de todos y cada uno de nosotros van a acontecer hechos como esos, ¿sí? Y esos hechos deben llevarnos a todos y cada uno de nosotros a soportar, ¿sí? A soportar con alegría, a soportar sí, o sea, con fuerza los suplicios, ¿sí? Que a todos y cada uno de nosotros nos toca vivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, es un gran misterio. Nosotros no podemos quedarnos callados, ¿sí? No podemos quedarnos callados. Nosotros tenemos que ser luz en el mundo. Y la primera lectura, pues nos los dice, o sea, el Señor envía, pues de manera especial, en la lectura de Ezequiel, le dice, hijo de Adán, te envío a Israel, ¿sí? Pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí, ¿sí? Ve, ¿sí? Me ha ofendido hasta hoy. Sus padres, sus descendientes me han ofendido y hasta hoy lo han hecho. Pero ve, en mi nombre habla, ¿sí? En mi nombre anuncia, ¿sí? En mi nombre di realmente que el Señor les comunica esto, ¿sí? El Señor no nos está diciendo, mira, agárralo por el cuello, ¿sí? Y estrangúlalo si es preciso para que pueda aceptar al Señor. ¿No? ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a respetar nuestra libertad. Siempre va a respetar nuestra libertad, ¿sí? Entonces, los que creemos en Cristo Jesús, si queremos que las cosas sean mejores, pues no dejemos de hacer lo bueno que tenemos que hacer, ¿sí? Eso hace parte de la propuesta revolucionaria de Cristo en nuestra vida, ¿sí? La revolución para el mundo es el amor, ¿sí? Y Cristo realmente vino a darnos ejemplo de eso. Vino a darnos ejemplo de eso. Por eso lo matan, por eso Él muere en una cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus acciones dejaban sin palabras incluso a los maestros de la ley. Dejaba sin palabras a los fariseos, a los escribas. Porque el Señor nos los dice, queridos hermanos, todo en la vida puede ser refutado, menos las acciones de amor. Menos las acciones de amor. O sea, todo en nuestra vida puede ser refutado. Todo se puede caer en la vida, ¿sí?
pero lo único que no se va a caer en nuestra vida son las acciones de amor que nosotros hagamos por los demás. ¿Sí? Y eso era lo que a los fariseos como les molestaba, ¿sí? Les hacía arder su corazón. O sea, ¿por qué este habla con tanta autoridad? ¿Y la autoridad cuál es? La autoridad que confiere, queridos hermanos, los hechos de amor que nosotros podamos hacer, ¿sí? En nuestra vida. Entonces, lo primero es eso, o sea, hacer lo que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer. Segundo, queridos hermanos, creer. Tercero, confiar de que Dios tiene su tiempo, que Dios tiene su momento. Y lo que nosotros hagamos por los demás, queridos hermanos, no es de balde, ¿sí? O sea, si yo oro por la conversión de mi familia, miren, no importa, esa oración que yo haga por la conversión de mi familia tendrá méritos también para mi vida propia, ¿sí? Tendrá méritos para mi vida propia. No sintamos nosotros que estamos perdiendo el tiempo. Ay, es que yo oro por la conversión de mi hermano, yo oro por la conversión de mi hermana y ese man no cambia. Pues es un gran misterio, queridos hijos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros no tenemos que hacer? Dejar de orar. Pero que él cambie o no me corresponde a mí. Es una decisión que parte de su libertad y es un gran misterio de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está presente. Sobre buenos y sobre malos. El Señor hace salir el sol para justos e injustos. ¿Sí? Para todos. El Señor quiere la salvación para todos, pero el Señor va a respetar siempre tu libertad y va a respetar la mía. ¿Sí? Lo que nosotros le vamos a rendir cuentas al Señor es lo que el mundo no entiende, no es de las cuentas del banco, no es cuántos carros tenemos, ni cuántas casas tenemos, ni cuántas propiedades tenemos, de nada de eso, ¿sí? De nada de eso. Nosotros lo que le vamos a rendir cuentas al Señor es del uso de esa libertad de hijos de Dios que Él pagó con mi propia vida por todos y cada uno de nosotros. O sea, es de eso lo que nosotros le vamos a rendir cuentas al Señor, ¿sí? El Señor ha pagado un precio por la libertad de nosotros. Su vida la entregó total y plenamente, ¿sí? Él ahora lo que espera es que nosotros aprovechemos realmente vivir en ese espacio que se llama mundo, en la libertad de ser hijos de Dios, ¿sí? Entonces, nuestra vida, si es vivida, ¿sí? En esa libertad, pues va a ser desgastada en el amor, en el servicio, en la caridad, en la generosidad, ¿sí? En todas esas características propias de esa propuesta que Dios hace a través de su Hijo Jesús, hace 2021 años, ha hecho para todos y cada uno de nosotros la humanidad, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, la liturgia de la palabra hoy, domingo 4 de julio, con el que damos inicio a la 14ª semana del tiempo ordinario, nos impulsa, queridos hermanos, a todos y cada uno de nosotros, a seguir dando lo mejor, ¿sí? A seguir dando lo mejor, ¿sí? De nosotros, ¿sí? A seguir haciendo las cosas que realmente a Dios le agrada que nosotros hagamos, ¿sí? Sabiendo algo, escuchen, que probablemente la gente no va a creernos, ¿sí? Nuestra propia familia no nos va a creer. A Jesús no le creyeron. Y fue a su pueblo, y fue a su tierra natal, ¿sí? Y entonces el Señor concluye y dice, solo en su tierra un profeta no recibe honores. Solo en su tierra, ¿sí? Y pasa en nuestras familias, queridos hermanos. Pasa en nuestra familia, ¿sí? A veces uno dice, oye, Dios mío, uno hace tantas cosas en otras familias y uno logra que otras familias se reconcilien y uno logra que otras familias sean mejores porque uno no logra que la de uno sea mejor. ¿Me entiendes? Entonces se repite nuevamente esa historia, ese hecho concreto de Jesús. La gente no va a verlo, ¿sí?, como el Salvador, como el Mesías. Lo va a ver como el hijo de María, de José. En este caso acá no viven sus parientes. Aquí no vive Simón, Santiago. Aquí no vive... ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso va a pasar en nuestra vida.
va a pasarlo. Entonces, hoy el Señor pues nos coloca como, nos inyecta como un impulso, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros no nos desanimemos, para que nosotros sigamos de manera especial confiando y creyendo, ¿sí? Que este mundo tiene que ser mejor, pero que nosotros no debemos dejar de hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere el demonio? Sencillamente que nosotros nos crucemos de brazos. Digamos, ay, no, ya yo me cansé de decirle a ese man que no hiciera eso. ¿Sí? Ya yo me cansé, ya estoy hasta aquí, ya no le puedo decir. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Sí? Mientras menos el demonio tenga con quien batallar, pues más terreno tiene el ganado, ¿cierto? Pero mientras nosotros estemos ahí firmes, ¿sí? Batallando, luchando, pues el demonio se la va a ver más fuerte, ¿cierto? Se la va a ver más difícil. Bueno, pidamos entonces de manera especial pues al Señor por la vida de Tatiana, para que el Señor siga fortaleciéndole, para que el Señor siga ayudándole. Y bueno, yo creo que hasta hablándole hoy, Tatiana, ánimo, ¿sí? En la vida nos toca mantenernos firmes, a pesar de que tengamos dificultades, a pesar de que tengamos contradicciones en nuestra propia familia. ¿Cuál es el peor error? Bajar la guardia. Tenemos que estar siempre firmes, ¿sí? Siempre firmes. Entonces, bueno, pues que el Señor bendiga tu vida, y de manera especial, pues todos y cada uno de tus anhelos y los proyectos de tu corazón. Que así sea. Nos ponemos en pie para hacer profesión de nuestra fe, diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre misericordioso, junto con nuestras oraciones elevamos glorias y alabanzas a tu nombre, y a la vez te presentamos nuestras necesidades y las del mundo entero, y unidos en oración decimos: atiende nuestras súplicas, Señor. Atiende nuestras súplicas, Señor. Por el Santo Padre y por todos los que tienen en la Iglesia la tarea de anunciar la palabra de Dios, para que su profética sea escuchada y recibida por todos los hombres. Atiende nuestras súplicas, Señor. Por nuestra patria, para que por el esfuerzo y el compromiso de todos se transforme en una nación más justa, fraterna y solidaria, y todos pongamos por encima de todo el bien común de los pueblos. Atiende nuestras súplicas, Señor. Por todos los hombres, para que Dios Padre Todopoderoso proteja a los pobres, cure las enfermedades, aleje el hambre, conceda el retorno a los emigrantes, empleo y bienestar a las familias. Atiende nuestras súplicas, Señor. Por los que todavía no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino de la salvación. Atiende nuestras súplicas, Señor. Por cuantos no pudieron asistir a esta santa asamblea, para que Dios nuestro Señor escuche sus súplicas y cumpla sus deseos, y así puedan experimentar la alegría de la divina misericordia. Atiende nuestras súplicas, Señor. Toma, Señor Jesús, nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestros anhelos. Tú conoces, Señor Jesús, la profundidad de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor Jesús, con tu gracia, a mantenernos firmes
fieles a esta invitación amorosa que tú, Padre, nos haces. Oremos. Atiende nuestras súplicas, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que salvas a todos los hombres y no quieres que ninguno perezca, escucha las oraciones que tu pueblo te dirige por Jesucristo nuestro Señor. Amén.